¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo video en Itus y Asesorías, todo sobre ingeniería. En esta ocasión veremos un tema sobre análisis de circuitos. Veremos específicamente el tema de supermalla. Primero, para identificar en este caso una supermalla, es el análisis tradicional por mallas, es decir, identificamos el número de mallas que tiene nuestro circuito. Aquí tendríamos una malla, aquí tendríamos otra malla y aquí tendríamos otra malla. Se hace todo el análisis igual que si fuera análisis por mallas, solo que para identificar si tenemos una supermalla es con la siguiente condición. Si se cuenta con una fuente de corriente entre dos mallas, quiere decir que tenemos una supermalla. Si hay una fuente de corriente entre dos mallas, tenemos una supermalla. Muy bien. Vamos a comenzar este análisis de tal forma que vamos a realizar los siguientes pasos. Vamos a realizar las ecuaciones de las mallas, la ecuación de la supermalla y nuestra ecuación auxiliar. Ahorita vamos a ver por qué sería una ecuación auxiliar. Muy bien, vamos a analizar primero la malla IB. Recordamos que en mallas el sentido de la corriente es sentido horario y trabajamos con voltaje en parámetros de corriente. Entonces, con esa información vamos a realizar nuestro análisis de tal forma que tendríamos lo siguiente. Tendría 2 kilo ohms de IB más 2 kilo ohms de IB más 1 kilo ohm. Aquí observamos que tenemos un cruce de corriente de IB con IC, por lo tanto sería IB menos IC y más 1 kilo ohm. Aquí sucedería lo mismo. Recordamos que la malla que estamos analizando es positiva, por lo tanto sería 1 kilo ohm de IB menos IA. Todo esto igual a 0. Simplificamos y tendríamos 2, 4, 5, 6 kilo ohms de IB. Tendríamos menos 1 kilo ohm de IC y menos 1 kilo ohm de IB. Todo esto igual a 0. Acomodamos. Tenemos tres incógnitas, de tal forma que tendríamos, aquí sí tendríamos menos 1 kilo ohm de IA más 6 kilo ohms de IB menos 1 kilo ohm de IC igual a 0. Ok. Ahora analizaríamos la malla IA. Si analizamos la malla IA, tendríamos menos 2 volts. Después tendríamos más 1 kilo ohm de IA. Después tendríamos más 1 kilo ohm de IA menos IB. Y si seguimos la trayectoria, tendríamos 5 miliamperes negativos. No podemos tener una fuente de corriente analizando en este caso una malla. Por lo tanto, esta ecuación no será correcta. Aquí tenemos lo que sería una supermalla. ¿Por qué la supermalla? Porque tenemos una fuente de corriente entre dos mallas.
nuestra ecuación de la supermalla o nuestra supermalla sería lo siguiente. Sería esa trayectoria. Esa trayectoria sería nuestra supermalla. Por lo tanto, si escribimos la ecuación, voy a poner ecuación supermalla, tendríamos aquí la corriente entra por la terminal negativa de la fuente de voltaje, entonces tendríamos menos 2 volts, después tendríamos más 1 kilo ohm de IA, después tendríamos más 1 kilo ohm de IA menos IB, después iríamos para este lado y tendríamos más 1 kilo ohm de, ahora sería la malla IC, porque la supermalla involucra la malla de la corriente IA y de la corriente IC. Como son estas dos trayectorias, son las que vamos a considerar en sentido positivo. Aquí recordamos que tenemos una diferencia, por lo tanto IC sería positiva, mientras que la de IB, como va en sentido contrario a la de IC, por eso tenemos la diferencia y se restan. Después tendríamos más 3 kilo ohms de IC y todo esto igual a 0. De tal forma que ya tenemos nuestra ecuación de la supermalla. Tenemos menos 2 volts más 1 kilo ohm por IA más 1 kilo ohm. Aquí tenemos una diferencia de corrientes. Tendríamos IA menos IB. Después tendríamos más 1 kilo ohm IC menos IB. Y finalmente más 3 kilo ohms por IC. Todo esto igual a 0. Simplificando nos quedaría, tendríamos 1, 2, tendríamos 2 kilo ohms de IA y de IB tenemos, aquí tenemos 1, 2, son menos, por lo tanto sería menos 2 kilo ohms de IB, y de IC tenemos 1, 2, 4, ok, más 4 kilo ohms de IC, y todo esto igual a 2 volts. Ok. De tal forma que si escribimos las ecuaciones, tendríamos menos 1 kilo ohm de IA más 6 kilo ohms de IB menos 1 kilo ohm de IA igual a 0. Y en la otra ecuación tenemos 2 kilo ohms de IA menos 2 kilo ohms de IB más 4 kilo ohms de IC igual a 2. Ok. Aquí tenemos la primera ecuación, que fue la ecuación de las mallas. Después identificamos la supermalla y obtuvimos su ecuación. Si analizamos, tenemos una ecuación y dos ecuaciones. Tenemos dos ecuaciones y tres incógnitas. Con estas dos ecuaciones y las tres incógnitas no lo podemos resolver. Nos hace falta una ecuación más. Esa ecuación es la ecuación auxiliar. ¿Cómo se obtiene esa ecuación auxiliar? Nos centramos en la fuente de corriente. En la fuente de corriente cruzan dos mallas, la malla IA y la malla IC. En este caso, la diferencia va a ser el valor de la fuente de corriente. ¿Qué consideraríamos como positivo? Como positivo iría la corriente que va en sentido de mi fuente de corriente. Es decir, en este caso,
la ecuación auxiliar sería IC menos IA. Y eso va a ser igual al valor de mi fuente de corriente. Como mi fuente de corriente va en sentido, en este caso hacia arriba, observo que como están en sentido horario, mi malla IC toma ese sentido. Por lo tanto, esa sería positiva, mientras que IA es negativa. Entonces esa diferencia sería el valor de mi fuente de corriente. Por lo que ya tendríamos nuestra tercera ecuación, que nos quedaría IA más IC igual a 5 miliamperes. Muy importante recordar los prefijos. Kilo es por 10 a la 3, mili por 10 a la menos 3. Aquí ya tendríamos nuestra tercera ecuación, es decir, 3 ecuaciones con 3 incógnitas. De tal forma que si resolvemos, vamos a ver cómo nos quedaría. Tendríamos lo siguiente. Tendríamos menos 1 kilo ohm de IA más 6 kilo ohms de IB menos 1 kilo ohm. Aquí es IC, aquí yo me equivoqué. Este es IC. IC, ahí está acomodada. Igual a 0. Después tendríamos 2 kilo ohms de IA menos 2 kilo ohms de IB, 4 kilo ohms de IC es igual a 2, y después tendríamos menos 1, en B no tenemos nada y en C tenemos 1, y eso es igual a 5 miliamperes. Resolvemos y nos da como resultado que, por ejemplo, IA es igual a menos 3.062 miliamperes. ¿Por qué mili? Porque me da el resultado menos 3.062 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3, lo que se utiliza es mili. Ahora IB da como resultado menos 1.87 por 10 a la menos 4. Yo lo voy a poner en notación, ya hemos utilizado en electrónica, que serían micros. Es decir, sería menos 187.5 microamperes. Micro es por 10 a la menos 6. Y finalmente, el valor de IC sería 1.937 miliamperes. Y de esta forma ya tenemos las corrientes de las tres mallas. Y ya nosotros podemos calcular voltaje o potencia en cualquier elemento. Si quisiéramos calcular el voltaje en esta resistencia, la corriente que utilizaríamos sería la de IB. Y sería esa corriente por el valor de la resistencia y ya tendríamos su voltaje. Igual, si lo quisiéramos en esta resistencia, utilizaríamos la corriente de IC por la resistencia y tendríamos el voltaje en esa resistencia. Y así es como podemos determinar ciertos elementos o ciertos valores, como puede ser voltaje, potencia, a partir de las corrientes. En este caso fue un caso especial porque teníamos una supermalla. La supermalla es cuando entre dos mallas tenemos una fuente de corriente. Entonces es muy importante identificar qué tipo de análisis voy a utilizar, si va a ser nodos, mallas, supernodo o supermalla.
Si este video te resultó de utilidad, te invito a que compartas, des like, te suscribas. Te agradezco tu tiempo. Nos vemos en la próxima.